Excelente. Vamos a arrancar. ¿Cómo era para que yo le ponga pantalla completa a este? O así no lo era. Así no le voy a dejar. Maximizar allá. Ahí se maximizó. De lujo. Bueno, vamos a ver un poco. Nosotros ayer íbamos a empezar, ¿verdad? Habíamos seleccionado, no, ya habíamos hecho una tabla. Habíamos hecho una tabla. Esta tabla, a ver, recuerdo que estábamos haciendo lo que pedían las instrucciones nomás. Entonces, fila, fecha, columna, ordenar por vendedor. Ok, quiero mirar un poco si la información ya está ordenada o no. Nosotros entendemos que en la tabla dinámica no hace falta hacer todos los procesos de orden que solemos ver en las, eh, ¿cómo se llama? En la información fuera de tabla dinámica, que en este caso simplemente con la posición de la celda activa en la información que queremos ordenar, eso ya se va a ordenar. El vendedor sí está ordenado ahora mismo probablemente por de mayor a menor teniendo en cuenta el nombre, pero nosotros normalmente nos enfocamos a la información numérica. Entonces, como para poder hacer el ranking, la idea es que en el total de columnas de cada vendedor, que en realidad está más a la derecha, bien. Ahí, por ejemplo, hay un 220 que es el valor más grande. Entonces, si ordenamos de mayor a menor, 220 tiene que estar arriba, y eso es lo que vemos ahora, entonces está bien. Y lo que yo decía nomás, no digo que se use así, pero de que cuando yo tengo dos campos en una sola tabla dinámica y veo información por fecha, información por vendedor, al ordenar el total general en columna, tengo un ranking de vendedor, pero al ordenar el total general de las fechas, también tendría un ranking de fechas, digamos, ¿verdad? Entonces la idea nomás es entender que si quiero ver ese ranking de fechas en el total general, voy a tener que ponerme en la última fila en cualquier celda de la fila 10, y al presionar también el botón de mayor a menor también vería, digamos, ordenado, pero en este caso yo no voy a poder leer de arriba a abajo, sino voy a tener que leer de izquierda a derecha, digamos, ¿verdad? Y simplemente para reproducir eso, entonces quiero que te posiciones en una celda de ese total, de esa fila 10, y ojo que estoy hablando de la última fila, solamente una celda, ¿sí? Eso. Y ahí le des ordenar de mayor a menor también. Entonces, la lectura nomás en este caso va a ser de la primera fecha de izquierda hacia la derecha, pero de por ahí necesito hacer ambas lecturas a la derecha. Entonces, en ese momento tendría, si miro la columna O, voy a ver el ranking de arriba a abajo para vendedor, y si miro la fila 10, pero no irme otra vez hasta allá, hasta la izquierda, sino de derecha a izquierda, podría también ordenar, pero en este caso para verlo ordenado, el mayor pegado a la última columna y el menor pegado a la primera columna, entonces ordenar de A, eso, perfecto. Entonces ahí también, visto de otro modo, yo solamente pego la mirada en la última columna, los tres primeros, y en la última fila a la derecha, los tres últimos, por llamarle de alguna forma, pero leyendo de derecha a izquierda serían los tres primeros también. Entonces, en un solo sector, con dos datos de mi información, puedo tener, digamos, un ranking al mismo tiempo. Entonces, no sé, digo, nomás a veces se necesita saber de una región, en qué sucursal probablemente haya una mejor cobranza. Y aparte de ver eso, también quisiera ver quién es el, no sé, yo digo cualquier cosa, ¿verdad? El vendedor, el cobrador con mejor performance en esa. En realidad ustedes tienen una partida de datos ahí para analizar, ¿verdad? Pero la idea nomás es entender que cuando tengo dos conjuntos de datos para una tabla dinámica, que puedo hacer, digamos, eh, esa visualización con la finalidad de mostrar dos datos combinados al mismo tiempo. Nada más que eso, ¿sí? Bien, en este momento podemos... otra cosa que yo suelo expresar acá nomás, y simplemente para repasar como concepto, es el hecho de que la información que está en columna tiene mayor cantidad de elementos y la información que está en fila tiene menor cantidad de elementos. Entonces ahí lo que suelo decir nomás es que para poder ver más compacta la visualización de esa tabla, sería bueno poder poner el campo de mayor cantidad de elementos en fila y el campo de menor cantidad de elementos en columna.
Entonces la idea es poder ver otra vez la tabla, los campos de la tabla dinámica, eh, y hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, vendedor a columna, fecha a fila. En ese momento, si bien puede que no me guste ver fecha en fila, porque me acostumbro más a ver fecha en columna, aquí tiene en cuenta nomás la cantidad de elementos para una apreciación visual mejor. No digo tampoco que sea más eficiente, pero es, digamos, accesible a una sola pantalla o a una sola hoja. Y para tener en cuenta nomás cuando se tienen tablas dinámicas con muchos campos, ¿sí? Actualmente, en lo que vos solés revisar, mirar, utilizar y analizar, ¿las tablas dinámicas que usás tienen más de dos campos normalmente o hasta dos campos ustedes usan o le meten mucho más que dos campos a las tablas? ¿Sí? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos en fila, cuántos en columna? ¿Cómo suelen utilizar? ¿Hasta cuánto es común? Ok, cobrador, sucursal y región. Ujú, 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 ujú. Entiendo. Pero suelo ver, o sea, justo más en la primera clase de ayer con el señor Jonathan, él me había justamente mostrado un poco las dimensiones de toda la tabla, digamos, que se maneja, o de todo el cubo, digamos, que ustedes manejan. Y uno de esos datos, al menos lo que a él más le interesó para armar, digamos, la primera información en Power BI fue justamente ese del porcentaje que le faltaba llegar, ¿verdad? Evidente, es típico en Inverfin, digamos, siempre centrarse en los objetivos. Entonces, uno de los datos que más interesa normalmente es cuánto te falta para llegar o cuánto es tu resultado actual, digamos, ¿verdad? Entonces, sería bueno poder siempre saber cómo disponer correctamente la información cuando entonces vos me estás diciendo que se utilizan más de dos campos nomás, ¿verdad? Entonces, hacer la lectura. Y esa cantidad de, a ver un poco, me dijiste región, sucursal y cobrador, me dijiste en la fila. Eso, por ejemplo, es, a ver, ¿qué cantidad de elementos tiene el que más tenés? O sea, sospecho que es sucursal, ¿verdad? Ah, no, más. Cierto, cierto. No, tendría que ser cobrador. Entonces, ¿y qué cantidad tenés normalmente de filas de cobradores? O sea, ¿cuántas sucursales son ahora? Son ciento y algo, 120. Y por tres, 300 filas de cobradores más o menos alcanzar sí o sí. Ah, ujú. Ah, ok. O sea, 300 y piquito si miramos la fila nomás luego, ¿verdad? Ah, y siempre hacen análisis por el total o vuelven a hacer cortes o segmentaciones por región y ese tipo de cosas, Cami. Ah, ok. Mm, entiendo. Ah, y sí, eso es lo típico. Fantástico, excelente. Seguimos nomás. Tabla 2. Quiero ir nomás desarrollando todo lo que los ejercicios piden en tabla y después hacemos ese inventario que yo te decía que es muy importante para poder entender todo lo que se puede hacer en tabla y ahí vos vas a ver, digamos, que puedes usar de lo que ya no conozcas luego, pues seguramente conoces ya mucho porque el día a día vos estás usando, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que ya hay una tabla dinámica adentro, pero quiero que igual borres, o sea, selecciona eso y vamos a borrar. Siempre que tengas que borrar una tabla dinámica hay que seleccionar todo porque si se selecciona parcialmente nomás, ese borrado no se permite. Entonces ahí puedes darle suprimir inclusive. Ve un poco si con el teclado suprimir te permite borrar. Eso, ahí desapareció, ¿sí? La única opción donde suprimir no te va a dar el borrado de la tabla es que uno haya seleccionado todo el rango de la ubicación de la tabla nomás, ¿verdad? Bueno, pero ahora que ya desapareció la tabla, necesito por favor que hagas otra vez lo que te pide ese ejercicio
Y vamos a ir incorporando cosas nuevas, ¿sí? No, no, no. A ver, en ese lugar tiene que ir la selección de tu base de datos. Y allá abajo, en ubicación, tiene que ir la posición de la celda en tu hoja. Entonces, ese ya está ahí. Allá, no, 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 espera que. Eso. Hacer nomás, hacer nomás, hacer nomás. Bien, bien. Y allá abajo, pero tenés que, eso, hoja de cálculo existente y ahí ya le pones letra y número nomás de la celda y listo. Aceptar en ese lugar la tabla y a partir de ahí lo que querés desarrollar. Ah, y algo que te iba a preguntar y me olvidé nomás hace rato cuando me decías que tenías rango, no es rango, región, cobrador y sucursal, es la tabla dinámica típicamente se muestra a todos los elementos de las de los tres campos en una sola columna o, por ejemplo, en una columna están las regiones, en otra columna están las sucursales y en otra columna están los cobradores. ¿Cómo normalmente ven ustedes? Eh, Entonces, eso. Bueno, ya maneja el concepto. Ya maneja el concepto de formato. De hecho, que por ahí si no te acordabas, nomás yo quería mencionarte eso, ¿verdad? En realidad, el que sabe leer información en formato compacto en la tabla dinámica casi nunca necesita usar los otros dos, pero no sé, cuando el que quiere ver necesita que no se vea como compacto, nomás lo que es el tema de saber dónde se cambia esa visualización. Sí, por eso nomás yo siempre suelo mencionar eso. eh, y nada, es cuestión nomás ¿no? De ver eso. Ahí, perfecto. Entonces, diseño de informe es el que te muestra en formato compacto. Yo recuerdo también otra cosa, ya que me dijiste ese tema de que a veces vos del cubo sacar los datos y otra vez armar una tabla dinámica aparte para poder hacer, digamos, uniones con otros datos. Yo recuerdo que cuando tenía la información, no en forma compacta, sino en forma de esquema o en formato tabular, donde los elementos se ven en columnas diferentes de los rótulos, necesitaba básicamente formular para que el dato, si era de una región, se muestre o no se muestre, por ejemplo, o usar con buscar B, qué sé yo, cualquier creatividad que yo tenía que armar, digamos, en la planilla para poder encontrar la información que venía de diferente sector. Entonces yo recuerdo que solía poner la tabla dinámica como forma compacta, no con forma tabular, por ejemplo. De hecho, ahora, por ejemplo, vos tenés una sola columna y ahí hay dos campos, ¿sí? Eh, bueno, y ponerle por un ratito tabular, en este caso tabular muestra abajo de Asunción un total Asunción y eso a lo mejor puede complicarme en cierto sentido cuando yo intento buscar, digamos, la información este, de cada localidad, porque al buscar la información de cada localidad, ese total Asunción no es una localidad, sino que es un total. Quiero ver un poco qué pasaba si le pedías, en vez de ver, ¿cómo se llama eso? Formato tabular, si le pedís ver el formato de esquema un ratito nomás. Ahí, bueno, ahí quiero hacerte una acotación. Ponerle un poco un ratito bueno, a monto dentro de tu tabla, como para que haya nomás información numérica, ¿sí? Bueno, una vez que le pusimos, vamos a cambiarle nomás el formato. Bien. Y ahora quiero ver contigo lo siguiente. Quiero que le lleves a tipo de cliente al principio, es decir, arriba de localidad y localidad debajo de tipo de cliente. Eso. Y una vez que le vemos de esa forma, vamos a hacer un poco lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos que seleccionar, es decir, queremos usar el dato de esta tabla dinámica para poder generar por fuera una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría si yo quiero que se controle qué tipo de cliente es en la columna A, digamos, ¿verdad? O en la columna tipo de cliente. Y yo solamente tengo tipo de cliente en la primera fila, no tengo en la segunda o en la tercera. En la cuarta ya tengo secundario. Entonces, a lo que voy nomás es,
yo quiero hacer un control de si aparece potencial o si sigue siendo potencial. No sé, vamos a suponer nomás que a potencial le tengo que multiplicar por 5%, a secundario por 3% y a VIP por 2%. No sé, digo cualquier cosa, lo que se me está ocurriendo nomás. Pero si voy a hacer una fórmula que haga referencia a las celdas de la columna y solamente en la que aparece potencial, yo voy a tener, digamos, información para poder hacer esa comparación. Entonces, si yo quisiera que esa información se repita a lo largo de toda esa y no quiero hacer, digamos, eso de copiar y pegar a la derecha para que se vea como texto, una opción que tengo disponible, pero solamente visible con este tipo de formato, es que te vayas, y necesito que te vayas otra vez un ratito a diseño, ahí de la, donde entraste hace rato, y en diseño de informe quiero que veas los dos últimos de ese botón. En diseño de informe hay 5 opciones, y esa es la que tiene la opción de repetir todas las etiquetas de elementos. Entonces, si le das un clic, quiero que notes que se repiten ahora potencial en toda la columna, ¿sí? Y ahí es donde yo decía nomás que tengo la opción, inclusive si quiero, hay forma de sacarle subtotal. Es un poco, no sé si le, ve un poco qué pasa si le pedí sacarle subtotal, por ejemplo. Ah, va a salir el número nomás. No, 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 va a salir el subtotal solamente del monto total y no va a salir de la... Mm, ya, entiendo, ¿no? O sea, no me libero yo de ese potencial que está en negrita, por ejemplo. Sí o sí le voy a ver, digamos, a esa información. Bien, 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 bien. Bueno, aquí lo que te quería mostrar nomás es que esta opción de repetirse los elementos en la columna, siempre que yo veía de esta forma, no sé, yo te comento, hermano, en algún momento yo necesitaba desarrollar de esta manera porque necesitaba que fuese semiautomático y casi siempre pues cuando yo hacía una tabla dinámica de, bueno, cuando esos cubos arrancaba recién a aparecer, había más tabla dinámica que otra cosa. Entonces, si nosotros teníamos que cortar o copiar y pegar como valores, cada vez que tenía que actualizar eso, era volver a empezar ese procedimiento. Entonces, de esta manera me ahorraba ese hecho de copiar y pegar como valores nomás, ¿verdad? Entonces, es algo que si ya sabes o que ya se conocía, entonces está todo bien, ¿verdad? Bueno, podemos ponerle nomás otra vez al diseño de tabla dinámica en forma compacta. Entonces, y quiero nomás también que tengas en cuenta algo, en el momento que vos estás cambiando y cambiando todo el tiempo de formato o de tipo de informe, ese monto va cambiando constantemente, ¿sí? Para evitar cambiar cada vez que haces un cambio, lo ideal sería que eso se cambie de forma genérica. ¿Qué sería cambiar de forma genérica? Una opción es a través de la configuración de campo de valor. Pero como no tenés visible la lista de campos, ¿cuál es otra forma de entrar a la configuración de campo de valor? Haciéndole doble clic a suma de monto. Entonces, si te pones en suma de monto, ojo que ahí, en el título, y al hacerle doble clic, no necesitas la aparición de la lista de campos para que eso aparezca en pantalla y que puedas vos ingresar a dónde, allá al botón de formato de número. Ese botón de formato de número es el que si entras ahí, vas a ver que el cambio del formato va a permanecer y ahí ya no va a importar más que vos después de hacer esta modificación le cambies a lo que quieras cambiarle en la tabla dinámica para evitar nomás hacer esa selección constantemente y tener que ir cambiando, ¿verdad? O sea, ahora nomás uso esto que estás haciendo para poder mencionarte esto, digamos, ¿verdad? Entonces, si ahí ponerle un poco separador y sin decimales y darle a aceptar, entonces esa casilla, muy bien, aceptar y aceptar otra vez. Entonces, si ahora volvés a hacer cambios en cuanto a cambio de tipo de informe, o le volvés a sacar a un campo y meter a otro campo, hacer cualquier cosa que hace rato, entonces ahora se mantiene el formato, no importa qué hagas. ¿Cuándo va a volver a cambiarse el formato? O cuando vos seleccionás y cambiás, o cuando le sacás a monto y volvés a ponerle, por ejemplo, ¿verdad? Solamente así va a haber ese cambio. Entonces, la idea nomás es que evites perder tiempo, digamos, en el momento de hacer. Entonces, cuando vos vas a mantener siempre ya a monto, en este caso se llama monto, pero quién sabe cómo se llaman tus datos de tabla dinámica o de cubos, ¿verdad?
ese valor, cambiarlo de forma genérica y ya siempre se va a mantener, no importa los cambios que vos le hagas a la información de tu tabla dinámica, ¿sí? ¿Se entiende eso? Claro, si entras en porcentaje, pero acá hay que entender bien algo, o sea, una cosa es que la información esté visible como número y vos le quieras pasar porcentaje. De hecho, ahora mismo yo veo todos importes grandes, ¿verdad? Millones, etcétera. Y si a esos millones yo le quiero ver como porcentaje, vamos a darle un poco a aceptar un ratito para entender bien lo que te estoy diciendo. Voy a ver la información como porcentaje enteramente en la columna, pero no tiene sentido verlo así, ¿verdad? Otra cosa es que vos leas, o sea, otra cosa es que tu cubo, por ejemplo, te muestre información porcentual luego, pero la primera vez que vos seleccionás, no sé, digo, vamos a hacer un poco eso. Vamos a ponerle una columna más a esta base de datos. Insertar nomás en tu base de datos, pero no en tu tabla, en tu base de datos sí. Pues, pero quiero que inserte al lado de monto, o sea, seleccionar luego, ¿cómo puedo hacer para insertar eso? Insertar. Entonces, ahí, vamos a suponer que le vamos a manejar porcentaje. Entonces, ponerle más los porcentaje cobranza, qué sé yo. Ya que estamos, digámosle lo que vamos a usar, ¿verdad? Porcentaje de cobranza. Bueno, y acá, no sé, quiero que le ponga esos porcentajes que más solés utilizar, ¿verdad? Acá nomás hay que entender que un porcentaje puesto en una fila puede que después se quiera usar como si fuese una suma. Entonces, habrá que ver si el informe va a ser por potencial eh, o le pongo primero, o ponerlo más porcentaje, no hay problema, ponerle más, no vamos a ponerle más de porcentaje, no hay drama. Acordate nomás de ponerle, no, hacerle así, mira, ese 80% ya estaba en el formato porcentaje, pero ese 76% falta ponerle el símbolo de porcentaje o le escribís. Eso, por ejemplo, también necesito que entiendas, ¿sí? Porque sería bueno que vos entiendas para poder entender por qué lo que estás haciendo mal. Voy a explicarte de la siguiente manera. Si yo te digo 10%, ¿cuánto en tanto por uno? Para poder saber, 10% en tanto por uno, ¿cuánto es? ¿Qué es lo que es tanto por uno? Tanto por uno es dividir entre 100. Entonces, si yo te digo 10%, en porcentaje es 10, pero en tanto por uno, entonces tengo que dividir entre 100 y 100, hacer un poco un ratito de una formulita para entender correctamente el concepto nomás, porque eso, cuando uso porcentaje y uso Excel, siempre voy a tener eso y necesito que vos entiendas para poder trabajar tranquila y correctamente, ¿verdad? Entonces ahí, espera, ¿qué hiciste? Uno dividido 100, pero hiciste 100 dividido, 10 dividido 100. Porque lo que te pregunté fue, ¿cuánto? Correcto. Entonces, uno por ciento en tanto por uno es 0,01. 10% en tanto por uno es 0,1. Y 100% en tanto por uno es uno. ¿Sí? Quiero nomás que cargues en esa fórmula para entender el concepto, pero y después te voy a explicar otra vez por qué es lo que te estoy explicando así. Entonces, ahora ponerle, en vez de 1/100, ponerle 10/100 para ver nomás que tiene sentido lo que te estoy diciendo de que el 10% es un 0,1 y 100% es 100 dividido 100, por lo tanto da 1, ¿sí? Entonces, si ese concepto de tanto por uno me va a afectar, quiero que entiendas que ese valor que cargaste debajo del 80, porque hace rato pusiste 75, ¿verdad? Ahora tiene formato porcentaje. Pero mira el 88. El 88 que está cargado ahí no está en porcentaje, está en tanto por uno, ¿sí? Cuando el número no tiene un símbolo de porcentaje adentro, como si tiene 75 o como si tiene 80, ese número no está en tanto por ciento. Por lo tanto, está en tanto por uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que te vayas ahora a ese 0,1 que le pusiste allá a la derecha. ¿Qué pasa si a ese 0,1, que para vos ya entendiste que 10 dividido 100 es el 10% en tanto por uno es 0,1? Si a ese número en tanto por uno le pones en tanto por ciento, va a significar que vas a tener que apretar el botón del estilo porcentual nomás. En el momento de hacer clic al botón
del símbolo porcentual, ese 0,1 que estaba en tanto por uno se convierte a tanto por ciento. Y 0,1 en tanto por uno es equivalente al 10%. 10% ahora es lo que se ve con el símbolo de porcentaje adentro de la celda. Ahora, si ese concepto tenemos que aplicar a todos los números, mírale al 88. Si al 88 le pones tanto por ciento, ¿qué es lo que hace internamente Excel? Multiplica por 100. Y 88 por 100 es 8800%, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre cuando a un número que no tiene formato porcentual, vos le pones el formato de porcentaje. El porcentaje internamente multiplica el número por 100, por eso siempre vos ves que ese número no se queda siendo, en este caso 88 no va a ser 88%, ¿sí? Sino que va a ser 8800%. ¿Se entiende? Entonces, ese concepto que te estoy explicando de tanto por uno y tanto por ciento se aplica en el momento de tener que usar el botón de porcentaje, ¿sí? Entonces, quería nomás que quede bien claro eso, porque eso te va a afectar a lo largo de todo el uso que vos le des en Excel a tus porcentajes, a tus números, y cuando querés hacer tus conversiones. Entonces, acá lo que quiero decirte nomás es lo siguiente. Si yo quiero ver ese 88 convertido a 88% antes de hacerle clic al botón del estilo porcentual, no puedo cargarle el 88 el 88 en número entero, sino que tengo que expresarlo en 88, pero en tanto por uno. ¿Y cuánto es 88 en tanto por uno? Para lo cual tendrías que dividir entre 100. Y dividir entre 100 lo que hace es le agrega dos ceros. Si bien ahí te dice 1, quiero que te ponga y le aumente los decimales nomás. Entonces, lo que hace es corre la coma, la cantidad de cero que tiene el 100, ¿sí? Y como 100 tiene dos ceros, entonces del 88 corre la coma 1, 2 lugares y termina siendo 0,88, ¿sí? Entonces, cualquier número que vos agarres, vas a ver que en el momento de tener que expresarlo en tanto por uno, vos tenés que correr nomás dos números o dos números, la coma hacia la izquierda y ese es su equivalente en tanto por uno. Entonces, eso. Solo que otra cosa es el tema del formato, ¿sí? Una cosa es lo que vos cargas y otra cosa es que justo eso que vos cargas, como es decimal, él le redondea y solo te muestra el entero, redondeado, digamos, ¿verdad? Entonces, todo eso afecta, digamos, a la visualización de un número, ya sea que fuese que esté en tanto por uno o que está en tanto por ciento. Una vez que comprendemos eso y todo lo que implica básicamente manejar los datos como tanto por uno o tanto por ciento, ahí es donde le puedes hacer lo siguiente, ¿viste? Le pusiste el 0,88, 0, ahora selecciona un poco esos dos nomás, el 0,88 y el 0,90 un ratito, ponerle ya tanto por ciento a eso. Y ahora quiero que seleccione, a ver un poco, selecciona un poco 75, 88 y 90, esos tres. Y a los tres le vas a hacer doble clic ahí en el puntero inferior derecho. Eh, ¿Por qué te aumenta, Mambo? ¿Por qué te aumentó a 175? Borrarle un poco ese 20 ahora, un ratito. Borrarle un poco un ratito el 20. Seleccionar un poco los tres y darle doble clic ahí en el puntero inferior derecho. Ah, sí. Sí. No, no, no. Aumenta el 88 lo que se queda copiando o copiado y los demás sí hace un incremento. Entonces, no se va a poder hacer una selección de a tres a no ser que esos tres sean consecutivos, es decir, sea 75, el otro sea 75,5 y el otro sea 76, por ejemplo. Si es así, escribimos 75 primero, ¿verdad? 75,5 o 76 y 77, qué sé yo. Entonces, en ese momento él entiende que la información va a estar incrementándose de a uno y vamos a probar, ¿sí? Doble clic. Ahí sí se incrementa, inclusive creo que se incrementa no de a 1, de a 0,1, digamos, de a 0,01. Y está bien. Ahora, si a eso le pones el botón de porcentaje, tendría que poder verse enteramente en, eh, ¿cómo se llama? En símbolo porcentaje dentro de la información. Y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Hasta qué porcentaje suele llegar un cobrador como máximo? Es decir, si cobra más del 100, si cobra más del 100, ¿hasta cuánto es lo que llega?
A reventar. Híjole, así lo veo. Tira. Qué purete, 170. Bueno, entonces está bien eso que estamos viendo. O sea, yo quería nomás decirte que sí, demasiado exagerado el porcentaje y el último creo que es 127, entonces podemos dejarle nomás ahí. Bueno, ahora ya tenemos información nueva en la base. Vamos a actualizar un poco la tabla dinámica. Bueno, sin problema. Ah, otra cosa, ya que estamos hablando de relleno. Viste que tu relleno vos hiciste con esos datos que cargaste y después le pusiste de formato. Vamos a hacer un poco algo diferente. O sea, hacer un poco control Z hasta verse el relleno ese que hiciste nomás. Control Z y anda mirando a ver en qué momento aparece otra vez el relleno ese que tomaste. Eso, ahí. Viste que hasta acá nosotros seleccionamos esos tres valores y le llevamos hacia abajo. Pero ese relleno no significa, no, ahí nomás déjale porque te quiero mostrar algo nomás. Porque lo típico pues es que tomen los valores, le muestre el patrón de crecimiento a Excel, seleccionando esos tres, y le des doble clic o le arrastres hacia abajo, pero casi nunca arrastramos hacia arriba. Y no hay ningún movimiento que haga doble clic y se vaya hacia arriba en vez de irse hacia abajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurriría si el relleno es para arriba? Sí. Entonces, al hacer hacia arriba, lo que hace retrocede en el mismo patrón de crecimiento, que es 0,01, a los demás valores que se fue, digamos, llegando, eran anteriores. Exactamente. Y si ahora a ese rango le seleccionas, él va a ir y va a volver a llegar hasta ahí. Como todo ahora está seleccionado, al darle clic en el botón, todo va a verse como porcentaje y eso ya está. Entonces, a lo que iba nomás es, si el cubo te arroja a vos información que ya está luego en porcentaje, va a tener que verse si ya está configurado, porque yo ya desconozco si el dato en sí que estaba en porcentaje se muestra luego ya automáticamente en el cubo como el formato porcentual o te sale otra vez tanto por uno y vos tenés que volver a cambiar la porcentaje. ¿Cómo suele ser? Ah, ok. Entonces no hay ningún cambio de formato que hacer, digamos, ¿verdad? Eso solamente vas... Eso no. Y justamente ya que vos solés hacer eso, entonces quiero nomás que entendamos eso. Bueno, acá a propósito nuestra base de datos ya está en porcentaje, suponiendo que esto fue capturado del cubo porque ya muestra lo en porcentaje y se ve luego en porcentaje. Pero ¿qué pasa con la información que está en porcentaje en la base y yo quiero visualizar en la tabla? Entonces, quiero que a propósito le insertes a la tabla dinámica la columna de porcentaje cobrado y al insertarle vamos a ver que la información no se muestra en tanto por ciento, ¿sí? Porque se supone que lo genérico es ver en tanto por uno. Eso. Entonces, necesito que hagas unos cambios. ¿Qué cambios? Primero, vas a entrar en el formato de número de ese campo, doble clic, formato de número. Acuérdate más que hacer doble. Eso, ahí. Formato de número. Y en formato de número te vas a ir a ver que él muestra supuestamente fecha para darte nomás porcentaje. Decirle que querés ver a dos decimales. Yo en realidad no sé si ustedes usan mucho decimales o no, pero yo te voy a pedir que muestres a dos para notar algo nomás. Dale a aceptar. Y al darle a aceptar dos veces, voy a ver que esa información se encuentra. Pero ojo, que acordate no, pero espera que no, Eina es lo mismo a lo que nos pasó hace rato, pero ¿por qué? Porque ahora él está agrupando por potencial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él de la base de datos encuentra todo lo que es potencial y todos esos porcentajes que le cargaste individualmente está sumando. Entonces, en la suma, él encuentra que es, no sé, ese importe, 1786%, pero ojo, porque dice que es una suma. Internamente yo entiendo, ¿verdad? Que el cubo hace ya un promedio de todos los potenciales y te arroja el promedio, pero como acá yo estoy viendo la suma, ese 1700 para mí es súper irreal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle que en vez de suma me muestre promedio. Entonces, selecciono promedio, le doy a aceptar y ahí probablemente el resultado sí sea más acorde a lo que yo estoy esperando ver, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí sí puedo decir, ah, mira, pues Encarnación ya está en 101, Ñemby está en 85, pero ojo que consuma eso no se conseguía, digamos, ¿verdad? Y otra vez, vamos a suponer que estos vendedores en vez de vendedores son cobradores. Andan, puedo poner, espera un poco, ¿ustedes solamente controlan cobradores
Porque antes, por ejemplo, digo yo en la época que estaba, ¿verdad? Que el vendedor dependía también de cuánto era la cobranza de su sucursal para que cobre más o para que cobre menos. ¿Eso pues sigue siendo así o ya no? Ah, ah, ya. Ah, ok. Ok, ok. Ah, ok. Pero lo que digo, mae, ¿ustedes están en cobranza y analizan más al cobrador más que al vendedor o le analizan a los dos por igual, digamos? Ok, entiendo. Entonces, y solo para tratar de transmitir más el concepto que vos manejás, en vez de vendedor van a ser cobradores, eso sí. Entonces, allá en la base ponerle nomás en vez de ahí arriba de Andrés, cobrador, en vez de vendedor. Y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, actualizamos otra vez para que ese nombre cambie. Lo particular nomás es que cuando actualizas un cambio en el, ¿cómo se llama eso? En el campo, quiero que mires nomás la lista de la tabla dinámica. Y al ver la lista de la tabla dinámica, ok, ahí perfecto, ya te cambió directo. ¿En qué momento era que salían? Yo recuerdo nomás que a veces cuando haces cambios que afectan a una tabla, bueno, y probablemente eran en las versiones viejas, que en ese momento tenías cobrador y vendedor, aunque vos ya le cambiaste, ya no tenés más vendedor, él te mostraba todavía la lista ahí. Yo creo que eso es más en el filtro que en la tabla dinámica, por eso nomás me confunde un poco porque es algo similar, pero nada, ya está. Si querés sacarle mostrar la lista y ahora sí vamos a trabajar en cuanto a que nuestra tabla dinámica no tiene cobrador. Entonces quiero ponerle para ver cuánto están los cobradores en función a eso, ¿verdad? Y más o menos así es lo que vos tenés, ¿verdad? Entonces, potencial sería lo que vos tenés como región y vamos a hacer otro cambio, ¿verdad? Ahí en potencial quiero que le pongan, no sé, ¿cuál es tu región más grande? Porque ustedes manejan cuántas regiones, ahora 10 regiones, 14 regiones, ¿cómo era? ¿Y cuál es tu región? Uno es el más grande, ¿verdad? Y bueno, vamos a suponer que este potencial, o sea, vamos a hacer el cambio en la base, ¿sí? Quiero que en vez de potencial le ponga región uno y esa región uno vamos a arrastrar hasta que diga 14. No, pues no hace falta, vamos a hacerle volar a potencial y a todo lo que tiene ahora tipo de cliente. De hecho, en vez de tipo de cliente, quiero que le ponga región luego y vamos a trabajar con eso región. Entonces, el de abajo va a ser uno y ahí ya no sé si dice luego región uno o dice uno nomás, eso ya depende de cómo vos tengas. Y arrastrarle hasta que diga 14, ¿sí? Viste que arrastraste hasta el 5 pero arrastrarle hasta que diga 14 ahí, o hasta 15 no sé cuántas regiones tenés, las que tengan nomás. Y soltar, y entonces eso vamos a compartir en toda la... ¿Perdón? ¿Hay una forma de qué? Y eso es lo que quería mostrarte. A ver un poco. Selecciona un poco del 1 hasta el 14 ahora. No importa que ya esté ahí abajo, porque... Y eso fue lo que te pedí que hagas doble clic. Hacerle un poco de un doble clic ahí. Bueno, atendé que algo. Sí, pero quiero que atiendas un detalle. El hecho de seleccionar región del 1 al 14 hizo que él entienda que los demás datos que estaban por debajo de región 14 iban a continuar de a uno en uno hasta el final. Pero eso hizo que también te salga un botón de relleno y normalmente ese botón de relleno suele salir ahí a la derecha o suele salir allá abajo, no es nada de ese, porque ese es otro botón similar, pero no hace lo mismo que hace el botón de relleno, y ese botón solamente sale en el momento que terminaste de hacer el doble clic o el arrastre, y hacerle un poco doble clic, y en el momento de hacer doble clic, ahí está el botón, ese, entonces entra un poco, quiero mostrarte algo nomás. Ese doble clic que hiciste le dio a entender que vos querías incrementar de a uno los números de región, pero no era ese el resultado que vos estabas buscando. Quiero que veas que hay una opción de copiar celda. Si vos le decís copiar celda, él va a hacer ¿cómo se llama eso? El inicio de vuelta. Después del 14 empezó otra vez. Uno y se va hasta el 14. Si hay más datos, empieza de vuelta. De uno hasta el 14 hasta que se corte, digamos, la información de tu base de datos en este caso. Y ahí sí es lo que estamos logrando, que solamente hasta la región 14 hayan
Pero ojo que es evidente, esto es solamente para un relleno, ¿sí? O sea, si vamos a respetar los datos que tenés en tu cubo, eso es lo que manda y punto, ¿verdad? Pero ahora vamos a actualizar tu información. Espectacular, esa es una muy buena opción. Y nada, vos vas a entender en el momento que tenés ese problema de hacer la búsqueda, ¿sí? Entonces, lo ideal es que vos cambies todo lo que necesites cambiar para que tu búsqueda sea más rápida, más automática. Entonces, es correcto hacer lo que haces, ¿verdad? Bien, una vez que eso ya está, entonces quiero que le actualices para que en vez de ver tres tipos de clientes, en realidad ahora veamos tres regiones, solo que vamos a tener que tildarle para que esas regiones se vean. Y en el momento que tildamos y se quedó en tercer lugar, aparece el último, pero nosotros lo vamos a llevar al primero. O sea, así como vos normalmente visualizás, digamos, ¿verdad? Ok, evidente las sucursales no son las mismas que vos tenés en cada región, ¿sí? Pero a lo mejor podríamos hacer también los cambios, ¿verdad? O sea, eso ya depende de vos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas regiones, o sea, una pregunta, ¿cuántas veces región uno tenés en tu base de datos? Hace un poco un ratito el filtro, control shift L, o sea, selecciona tu encabezado un ratito, eso, control shift L y entra un ratito a mirar, filtrar región uno. Y ahí te tiene que salir cuántas, uno, dos, tres, cuatro, cinco lo que tenés. O sea que mi idea nomás es poner en la bola sucursal de la región uno, o sea, para tratar de hacerlo más real nomás en cuanto a los datos que tenemos y ir trabajando sobre eso, ¿verdad? Eso, un ratito. No sé si son cuántas sucursales, pero no en la región uno. No sé si son... entonces tenés para divertirte ahí, ponerle nomás y vamos por lo menos con región uno. Se puede hacer con todas las 14 regiones, pero para no tardar tanto nomás, por lo menos con la región uno vamos a trabajar. Ah, ok. Che, y desde este puesto, ¿pero vos viajas mucho o no viajas nada? Ah, espectacular, súper. Bueno, ahora sí, actualizarle otra vez un ratito. De hecho, vamos a tener que tildar otra vez sucursal. Sí, sí, correcto. Y hay que volver a meterle, hay que ordenar otra vez como querés ver, porque eso va a ser así nomás luego. Entonces, ahí sí tenemos la región, las sucursales o algunas de las sucursales que le corresponden, los cobradores que evidentemente no son los que vos tenés en cada sucursal, pero para tener una idea, se supone que el importe es el importe de cobranza. Los importes ustedes controlan o casi nada, es solamente los porcentajes. Ok. ¿Y se puede dar el caso que lleguen a uno y no a otro? O que lleguen los dos o que no lleguen los dos, ¿verdad? Se dan, ¿verdad? Mm, Ok, perfecto. Excelente. Bien, y ahí tenemos más o menos la información como vos tenés disponible, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que quería mencionarte con respecto, por sobre todo con respecto al dato que se estira de una base de datos generada manualmente a una tabla dinámica cuando los formatos que siempre típicamente se ven en la tabla dinámica son formato general y vos tenés que volver a cambiarle. Entonces, para importe sí o sí de número y para porcentaje sí o sí porcentual, si es que no se ve. Y la salvedad nomás de que por esta carga manual que le hicimos tuvimos que pedirle ver promedio, cosa que en tu información probablemente no vas a necesitar verle promedio porque ya vas a tener el uno a uno, digamos, de los datos. Entonces, eso no va a tener que ser así en tu tabla dinámica. Bien, excelente. Vamos a ver un poco qué más. Cuando vos me preguntaste sobre porcentaje, y es nomás diferente hacer un porcentaje de una cobranza monetaria que ver el porcentaje que ya está calculado, digamos. Entonces, ahí nomás es donde, como nosotros vamos a ver también cuál es la distribución de ese total cobrado en la cobranza total, por ejemplo. No sé, digo nomás cualquier cosa. Viste, tu región uno tiene como cobrado 14,300.
pero los porcentajes que tenés a la derecha es su porcentaje de cobranza de cada cobrador, digamos, o de cada sucursal o de cada región. Pero acá lo que yo necesito que se entienda es que yo puedo cargarle también otro tipo de porcentaje que no tiene nada que ver con el porcentaje de cobranza, sino tiene que ver con la distribución de los importes en su total general o en el total de cada columna o en el total de cada fila. Eso no o sea, en realidad también se puede hacer del porcentaje, pero hacer, a ver, un análisis porcentual de los mismos porcentajes, ahí ya va a ser más complicada la lectura. Lo que sí va a darte un resultado diferente de análisis con porcentaje es que a los importes de monto vos le hagas, digamos, cuál es su relación porcentual con respecto a cualquier valor que tenga que ser ponderado. Y ojo que cuando digo cualquier valor que tenga que ser ponderado, puede que yo quiera ponderar cuál es el porcentaje con respecto al total de la empresa, cuál es el porcentaje de cada región, por ejemplo. Entonces, del total de lo que cobró región uno, ¿cuánto, qué peso tiene ese cobrado en el total empresa, total inversión? Y lo mismo, si quiero hacer otro, ¿cómo se llama? Otro análisis, lo que quiero decir es, bueno, eso es el región versus empresa, pero ¿qué pasa si quiero ver sucursal versus región? ¿Cuánto de lo que hizo cada sucursal pesa en el total de esa región, por ejemplo? Y otra vez, ¿cuánto de lo que hizo cada cobrador pesa en el total de esa sucursal? Entonces, ese tipo de análisis se puede hacer también sin tener en cuenta al porcentaje de cobranza, pero visible en porcentaje. Eso nomás es lo que quiero que se entienda. De hecho, este ejercicio tabla 2 pide ver el porcentaje con respecto al total, que es ese primer enfoque que te mencioné. Y vamos a dejarle nomás a propósito ahí al promedio de porcentaje cobrado para poder entender nomás que se puede dar en una tabla dinámica que existan varios datos de porcentaje y no todos van a ser leídos de la misma manera. O sea, cada columna puede tener un sentido diferente en la lectura del dato. Y hasta acá vamos a hacer lo siguiente. Primero, necesito que volvamos nomás a ver la lista de campos, porque en la lista de campos vamos a tener que arrastrar un área más, perdón, un campo más de monto al área de valores. Entonces vamos a hacer ese arrastre, pero va a tener que ser, y ojo que llevaste en el área de columna, tiene que ser en el área de valores, donde están los otros, abajo mismo, abajo, ahí, eso. Bueno, entonces hasta acá vamos a ver que la tabla dinámica va a tener tres columnas, dos de ellas se repiten porque son números, los montos, ¿sí? Pero la idea es entrar en el título, en suma de monto 2, doble clic, y al hacerle doble clic, entonces me dice, ¿qué dice? No entendí un poco qué te dijo. Ah, espera un rato. Algo nomás pasó. Ahí, mira un poco tu columna número uno de tu tabla. Aparece un 2017 ahora. No, yo nomás no me llegué a fijar qué fue exactamente lo que hiciste. No sé si se te fue nomás o... Dale un poco control Z un ratito. Viste que debajo ahí hay una fecha. A la fecha pues le llevaste en algún momento. Y ahí debajo de Andrea hay una fecha. No sé nomás si se te fue fecha al destil. Dale nomás fecha. No, tranquilo, ya está. Bueno, a lo que voy nomás es. Yo pues acostumbro nomás mucho que cuando ya tiene mi tabla dinámica ya tiene más de un campo de valor, directamente ya trabajo encima del título nomás. O sea, ahí suma de monto 2, nomás ya le doy doble clic, se abre el, pero viste que vos le das una vez clic y te aparece este. Entonces, eso, doble clic, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No vamos a seleccionar ya suma o promedio, sino vamos a irnos a la pestaña de al lado, mostrar valores como. Mostrar valores como en vez de sin cálculo, ahí es donde están todas las ponderaciones. Y la ponderación principal, o la primera que normalmente aparece, es la de porcentaje del total general. Al darle a aceptar, yo voy a ver que la información pasa a mostrar. Y ojo que para este caso, y solamente para este caso, el valor ya apareció en porcentaje sin que vos le dé formato de número, ¿sí? Entonces, esto es algo interno que Excel ya tiene, digamos, calculado, por lo tanto, ese tipo de información no puede salir expresado en un tipo de dato que no sea porcentual, por eso esto ya se ve así. Ahora, la lectura de esto es que yo me tengo que ir al final de mi tabla dinámica y en ese momento voy a verla al 100%. Entonces, solamente se considera 100% del total empresa. O sea, ese total general sería total Inverfin ahora mismo, ¿verdad? Que si quieres puedes cambiarle también. Entonces, en vez de total general, total Inverfin.
Eso. ¿Y qué es lo que me muestran los otros porcentajes? Porque yo ya entendí que la del medio es el porcentaje de cada sucursal, cobrador y región. Y este es básicamente cuánto es el peso o cuánto es el aporte de cada cobrador en el total, cuánto es el aporte de cada sucursal en el total o cuánto es el aporte de cada región en el total. Entonces, ¿qué es lo que tengo que seleccionar para sumar? Y bueno, acá vamos a hacer un poco un pequeño ejercicio, si bien ya estamos llegando a nuestra hora, pero no importa, vamos un ratito arriba. Quiero que notes que si quiero hacer la comprobación por región, región pues tiene un botoncito menos ahí a la izquierda, ¿verdad? Quiero que ahí hagas un clic derecho. En el clic derecho va a salir la opción de expandir o contraer. Quiero que mires expandir o contraer. Ahí quiero que selecciones contraer todo el campo, contraer todo el campo. En ese momento desaparecen los demás datos y solamente quedan la región. Y ahí quiero que selecciones los porcentajes de la tercera columna de todas las regiones, de la 1 hasta la 14, sin el total. Si seleccionas el total, ahí abajo en tu barra de estado te va a salir 200%. Pero si seleccionas solo los porcentajes sin el total general, ahí vas a ver que acá abajo tenés, digamos, el 100% en tu barra de estado ahí al lado de tu Zoom, digamos, ¿verdad? No sé si te das cuenta de eso. Bien, entonces, eso es porque tenés totalmente contraído los otros datos y solamente estás viendo la información de región. Ahora, si quiero hacer lo mismo, pero con las sucursales, por ejemplo, ¿cómo haríamos? Entonces, quiero que vuelvas a pedirle mostrar todo, expandir todo el campo sería, pero ahora pues, a ver, ¿qué ocurriría si le pedís contraer todo cuando está visible la región? Hace un poco clic derecho, expandir o contraer, sí, ahí nomás, y le decís contraer todo el campo. Si le pedís contraer todo el campo, aparte de las sucursales, también se muestran las regiones. Entonces, por el momento me molestan las regiones, pero para que se entienda bien más, ¿qué pasa? ¿Vos tenés alguna forma de seleccionar solamente los porcentajes de las sucursales cuando están también las regiones? Manualmente, ¿sí? Pero quiero que intentes hacer un poco lo siguiente. Anda un poco seleccionarle a Belén, pero desde la izquierda de la celda. ¿Viste que tiene un botón más? Pero no le agarra el botón más. No, no, no. Mira la Belén. Belén y al lado tiene un botón más. Viste que cuando te pones ahí, a la izquierda del botón más, es decir, donde hay medio que un espacio, ahí, viste que te selecciona solamente esa fila y si seleccionas y pasa encima de región 2 te selecciona región 2 también. No baja, hasta ahí nomás. Ah, ok, entonces vamos a tener que hacer únicamente el cambio en la lista. Entonces quiero que visualice un ratito tu lista y lo más fácil va a ser sacarle un ratito a región. O poner la sucursal primero, igual nomás. Entonces ahí sí vas a poder hacer la selección y vas a ver que esa selección también, pero de la columna 3, ¿sí? Eso, sin el total. Entonces eso también tiene que sumar 100. De hecho veo que suma, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, también podés hacer el tema este de hacer ranking por región, por sucursal, aún teniendo los otros elementos adentro, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, en este ejemplo, ¿quién es nuestra mejor sucursal? O la sucursal que más peso tiene en el total en realidad, ¿verdad? Y hace un poco el cambio. Acordate que nosotros podíamos ordenar nomás ya la información en función a la posición del número nomás, ¿verdad? Entonces, si ahí le decís ordenar de mayor a menor, Ciudad del Este tiene que quedarse arriba. Eso, ¿verdad? Entonces, ojo que una cosa es el peso que tiene en la cobranza y otra cosa es cuál es el objetivo que él ya tiene. En realidad, acá tengo que hacer un ranking por promedio de porcentaje cobrado para saber cuál es el que está mejor, digamos, ¿verdad? Y probablemente también tenga que hacer lo mismo por importe para saber quién de ellos llegó. Acá lo que falta es uno que nos diga cuál es el objetivo, ya sea en importe y en porcentaje. Entonces ahí sí, o sea, veríamos completo el análisis, digamos, ¿verdad? Eso podemos ir armando en realidad. Una cosa, yo tengo de referencia nomás los ejercicios, pero sería bueno que vos de repente me digas qué es el más, o sea, el día a día que vos tenés, como para que sobre eso armemos algo y vayamos. Sí, ve pues, dale pues, ni un problema.
Totalmente, totalmente. Total, vos nomás lo me vas a compartir tu pantalla y esos datos se quedan contigo y no se quedan conmigo, digamos. Así es que tranquilo, sin problema. Bueno, estamos hasta aquí, entonces llegó nuestra hora. Mañana, viernes, no, sí, mañana viernes. Mañana, si de por ahí vos tenés algún inconveniente y no vas a poder hacerme avisar nomás y sin problema, ¿verdad? Posponemos nomás. Pero si no, le metemos como venimos haciendo, ¿está bien? Vos sabés que no te tengo yo, no sé si es porque no sos de mi organización o yo no soy de tu organización, pero a mí ahí arriba, vos sabés que a mí no me sale este calendario. O sea, yo entro, en el tuyo dice calendario, pero en el mío dice reuniones. El mismo icono es, pero el mío dice reuniones. Entonces, cuando yo entro ahí, lo único que me sale es para que yo genere nuevas reuniones, pero en ningún momento yo veo el calendario. Entonces, no sé si tengo que hacer algo. No, espectacular, así, era así el mío, qué pucha. Por eso nomás yo siempre te tengo que pedir y otra cosa. Viste que cuando vos me envías el link, yo entro en el link y él me abre primero en la web y después recién baja, por llamarle de alguna forma, en el app que tengo en la computadora. Entonces, ese es lo que es mi gran, que todavía no sé Ina, cómo hacer. No, ese es mi correo. El que vos me envías por acá, yo recibo y desde ahí entro y sin problema. Yo lo que entiendo es que vos tenés ahí registrado, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Las sesiones con las personas que te conectas y ahí nomás ya tenés que entrar, ¿verdad? Así no es, ¿verdad? Y bueno, yo tengo uno que hice curso de Excel y no, pero yo entré por ahí, solo que tardó mucho nomás. Yo le di unir, pero me quedé ahí yo primero solo y después recién apareciste. Pero a vos también así medio lento también es o yo nomás lo que estoy teniendo medio lento. Ah, ok. Ya, ya, ya. Ah, y bueno. Entonces, nada, voy a tratar de unirme más temprano como para que a la hora que tenga que ser ya esté unido, digamos, ¿verdad? Bueno, súper. No, mañana. Seguimos haciendo así. Quedamos así. Chau, chau. Bueno.